Pues empezamos a trabajar también con una visión de OKRs, objetivos, Ajá. resultados clave e iniciativas. Y eso está permitiendo que, porque todavía, yo no digo que esto lo hayamos terminado, seguimos todavía trabajando con él, permitió alinear los objetivos de la compañía con los objetivos de cada miembro del equipo, los resultados que busca la compañía, explicárselos a la persona para decir, oye, mira, el resultado que esperamos de ti es este, y ahora qué tareas o qué iniciativas vamos a hacer para que se consiga. No es lo mismo que una persona vea una gráfica y vea dónde empieza y entienda, porque yo creo que eso lo entendemos todos, que tú estás aquí para mejorar esa gráfica, y si no lo entiende malo, entonces, o sea, nadie creo que no entienda que está en su trabajo para mejorar. Sí, yo soy lo que piensa, que o sube o baja. Efectivamente, o sube o baja. Y muchas veces lo que hay que es explicarle qué tiene que subir. Y al final, esto del dato para mí es tan simple como que la persona tenga una gráfica. Por ejemplo, o sea, si te pones a hacer deporte, si empiezas a medirte, tú te puedes engañar, mira qué fuerte estoy, pero cuando te mides, puedes creerte, pero tú te vas a una carrera de una maratón y te quedas el último, pues. Y te pone en tu sitio. Eso te Y pone te pone en en tu tu sitio. sitio. Pues esto Eso al final pasa, es lo mismo. eso en el plano financiero, cuando siempre ponemos los modelos y dice, no, tengo tal margen, tengo no sé cuántos alumnos. Sí, pero el cash flow no miente. Efectivamente. Y si generas dinero. Tu cash flow no miente. Y ese al final es el objetivo final de la compañía, pero para que tú llegues al cash flow que tú necesitas, a lo mejor el equipo de marketing tiene que hacer X oportunidades, tiene que mejorar X oportunidades, Sí, y el sí, equipo la de ventas trazabilidad. tiene que convertirlas, y el equipo de clientes tiene que conseguir que el cliente esté contento, y eso hará que tu cash flow mejore. Pero Tal cual. si eso no pasa, tu cash flow no va a mejorar, y eso es lo que un poco ha cambiado en la perspectiva de la compañía, que tú al final te sentabas a pensar cómo mejorabas tus ingresos o cómo mejorabas tu margen, y se te olvidaba que lo va a mejorar va a ser que tu equipo de marketing atraiga más oportunidades o que tengas más formaciones. Y si no, es imposible que consigas mejorar tus ingresos. Fíjate que ese mensaje que estás diciendo ahora va un poco ligado a lo que viste en 2018 desde el Customer Journey, teniendo como red de seguridad la parte financiera y controlando por ese cambio de modelo de negocio, pero no has dejado de salir de ahí. Es decir, sigo teniendo el foco del cuál es mi viaje del cliente y en qué puntos son impactos que tengo que medir para ir mejorando. Lo interesante de tu caso es que creo que sin conocer de forma fuerte el concepto del análisis de datos y el control de gestión, pusiste el control de gestión o el controlling, llámalo como quieras, y el análisis de datos en el centro de la compañía, y a partir de ahí has ido tocando una pata y la otra.